Yo me voy a presentar, eh, les voy a comentar quiénes somos los que estamos organizando esto. Mi nombre es Manuel Guisone, yo dirijo el área de formación de la Fundación Federalismo y Libertad. Y para los que no conocen, Fundación Federalismo y Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, que somos independientes de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental. Y nuestro objetivo es promover los valores de una sociedad libre y democrática. Y a esto lo realizamos gracias a programas de formación o a programas de evento o difusión de políticas públicas. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo, si en un principio somos un think tank que se dedica más que nada al diseño de políticas públicas, ¿por qué nos dedicamos a la capacitación o la formación de empresarios, de empresas familiares, de emprendedores? Y eso tiene una razón. Yo soy uno de los dos fundadores de la fundación, iniciamos hace ya 8 años, pero venimos de otra fundación, que era una fundación educativa que nos dedicábamos en esa época a generar o a promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Básicamente les dábamos herramientas de emprendedorismo a chicos desde la primaria y la secundaria, y se les enseñaba, se los preparaba con distintas herramientas, desde armar planes de negocio hasta que sepan cómo se hacían presupuestos, cómo se armaban un plan financiero, a incluso cuáles son las habilidades necesarias para el éxito, habilidades personales, no necesariamente técnicas, sino de personalidad. ¿Y qué es lo que nos pasó en ese momento? Tuvimos una especie de epifanía, nos dimos cuenta que nosotros preparábamos a los chicos para que salgan a ser emprendedores, a que se coman la cancha como les explicábamos, les enseñábamos, pero el medio ambiente, el ecosistema, aquí en la provincia de Tucumán específicamente, pero en el norte y en Argentina, no era favorable a la creación de empresas, ¿no? Es como que nosotros pasamos mucho tiempo enseñándoles a armar planes de negocio, planes financieros, y en realidad a la hora de armar un negocio, el primer paso era visitar un contador y empezar a perder tiempo en AFIP, en rentas, en la dirección de personas jurídicas si querían armar una sociedad. Entonces, bueno, personas jurídicas, registro público de comercio, y así veíamos que la burocracia les complicaba y por ahí los terminábamos preparando para algo que no iban a poder hacer. Entonces, en ese momento decidimos armar esta organización que lo que promueve son políticas públicas que apuntan a que el Estado sea más amigable a las empresas, ¿no? O sea, que los comerciantes, empresarios, emprendedores no se terminen sintiendo perseguidos, sino que se sientan acompañados por el Estado. Entonces, así empezamos con Federalismo y Libertad hace, como les decía, en el año 2012, pero siempre mantuvimos esa parte de formar emprendedores. Entonces, desde hace un tiempo ya tenemos un convenio con la Universidad del SEMA, entonces brindamos eh, educación ejecutiva, la misma educación ejecutiva que se dicta en Buenos Aires la traemos para aquí, con cursos. Bueno, ahora se hace más fácil porque es online, pero antes lográbamos traer a los profesores. También tenemos distintos programas de formación propios. Hemos capacitado y ya venimos trabajando con empresas familiares porque creemos que es el núcleo de la economía tucumana, la empresa familiar, desde el año pasado con Federico. Así que yo, sin más, habiendo hecho la presentación de la fundación, me gustaría dejarlos con Federico, porque es a quien vinieron a escuchar. Federico Colombre es abogado por la Universidad Austral y también tiene una especialización en tributación en la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene también un MBA en el Instituto Argentino de la Empresa, y van a descubrir que es una persona que además viene de una empresa familiar.
porque muchas veces lo que nos vienen a enseñar con la teoría, uno le dice, sí, esto está muy lindo, pero en la práctica, la realidad, mi familia es distinta. Entonces él tiene la experiencia esta por haberse formado académicamente, pero también lo ve desde adentro, así que yo creo que van a poder sacar muchas cosas muy interesantes de él. Así que, sin más, yo los dejo en sus manos. Suena peligroso eso, Manu. Bueno, muchas gracias por... Estoy acomodando la tecnología, que me cuesta un poco. Acá los veo bien, te los tengo en las cámaras. Bueno, ¿no ven el repetido ahí? ¿Ven perfectamente la presentación o ven... ¿No hay un loop de la imagen, Manu, ahí? Yo lo veo bien. Bien, perfecto. Bueno, gracias, le decía Manu, por la presentación. Eh, el trabajo de la Fundación Federalismo y Libertad es muy importante en un país como este que vive sumido en crisis recurrentes y donde, aunque parezca mentira, nos damos cuenta de que ciertos principios como de la libertad y de la iniciativa privada, que son el motor fundamental para que pueda haber crecimiento económico, están cuestionados, ¿no? No son un concepto pacífico para nuestra sociedad. Se debate la meritocracia, se debate la libertad. Entonces, bueno, me parece muy loable que esta fundación, de la cual me considero amigo, formada por chicos jóvenes con un espíritu tremendo para difundir estos valores, creo que hay que apoyarlos. Entonces, por esa razón estoy aquí. Hablarles un poco de la cuestión de la empresa familiar, la planificación legal y estratégica de la empresa familiar, ¿sí? No voy a abundar en definiciones o en tecnicismos, digamos, la idea de esto es que tengamos un espacio para compartir. Yo me imagino que algunos de ustedes serán integrantes de una empresa familiar, otros serán asesores, otros serán empleados no familiares integrantes de una empresa familiar. Habrá algunos la querrán entender, otros querrán salvarse, otros vendrán a hacer catarsis, digamos, pero bueno, la idea es generar un espacio para compartir información donde yo no les quiero hablar desde el lugar de docente ni profesor, eh, primero porque no lo soy. Me impulsa, digamos, un gusto por el tema, me impulsa me hace sentir muy bien poder colaborar con las empresas familiares del lugar de abogado o de consejero. Y como decía Manu, me parece que tienen, las empresas familiares hoy tienen una trascendencia importantísima en el mundo, pero mucho más en nuestro país, que necesita tanto de la generación de empleo y de crecimiento. Entonces, yo creo que en ese ámbito la empresa familiar es una realidad, digamos, que tiene una doble riqueza. Primero, planifica a las personas que la integran, un vínculo de familia termina generando riqueza, y además termina dando trabajo y crecimiento al país, digamos. Entonces creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Esa es una de las motivaciones quizá que me llevó a mí a acercarme al tema, ¿sí? Y como les decía, lejos de cualquier definición, eh, la planificación de una empresa familiar son todos aquellos procedimientos, todas aquellas técnicas que podamos usar, todos aquellos caminos que podamos optar, por el cual ordenamos la familia dentro de la empresa y la empresa dentro de la familia. Dos realidades que por momentos parecen contrapuestas, ¿no? La familia por un lado buscando la felicidad de los integrantes y la empresa buscando el lucro. Bueno, en las empresas familiares lamentablemente para bien o para mal estas dos cosas se unen, entonces lo que buscan hacer las personas que quieren ayudar a planificar es tratar de que estas dos realidades convivan pacíficamente a través de mecanismos legales o técnicas de management o de acompañamiento, etcétera, etcétera. Le decía que no quiero dar una definición técnica. La idea es poder acompañar e encauzar, digamos, las energías de estas dos instituciones y hacerlas convivir para que no se destruya la familia por culpa de la empresa, ni para que la empresa pierda rentabilidad por culpa de la familia, ¿sí? Y la idea sea mantenerla, hacerla perdurar en el tiempo, que trascienda las generaciones, que genere rentabilidad para sus integrantes, trabajo para los de afuera y felicidad para los miembros de la familia. Y por último, o primero y principal, la realización de todas las personas que la integran, ¿sí? Entonces, ¿se escucha bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Se escucha bien? A ver, el chat. Se ve y se escucha bien. Gracias, Muy Germán, bien, muy genio. bien. Perfecto. Bueno,
Eso es, lejos de todo tecnicismo. No sé qué dirán los libros o las definiciones de planificación. Para mí es eso, digamos, ¿no? Entonces, de mi profesión como abogado en este caso, es aportar con el uso de las leyes, generar que se canalice este orden entre las dos instituciones para lograr la perdurabilidad del tiempo y la felicidad de los integrantes, ¿sí? Eh, Perdonen que el Canva me traiciona siempre para... Bien, perdón, ¿no? Que, bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, como les decía, a ver, siempre es oportuno hablar de empresas familiares porque son dos realidades que generan sus crisis. Siempre, todo el tiempo hay gente que está preocupada por lo que está pasando dentro de la empresa familiar, cómo hacerla rentable, cómo lograr que todos vivamos en la empresa familiar, nos tenemos que ir algunos, nos podemos quedar todos, nos va a dar de comer a todos. Me tengo que ir para no odiar a mi familia, prefiero perder mi trabajo, me tengo que ir. En fin, es como un tema recurrente de la literatura universal, ¿no? Pero yo creo que más en esta época, con la fundación, esta charla era un intento viene desde marzo, de 2 días antes de que se cierre todo, y íbamos a hacer un gran foro de esto. Y a los 2 meses de la pandemia empezamos a hacerlo por webinar, pensando, a ver, me parece que estábamos preocupados por la empresa familiar, mucho más ahora tenemos que estar preocupados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, quizá todos ya lo hayan sentido en su propio cuerpo, ¿no? La pandemia ha activado una serie de fenómenos, ha generado una serie de discusiones, nos ha puesto a todos patas para arriba. Y si creo que todos teníamos algunas discusiones pendientes, temas que en medio de la vorágine no queremos solucionar, la pandemia nos obligó a frenar, mirarnos cara a cara, a estar encerrados en un lugar y ponernos a pensar y a repensar todo. Con la agravante de que, además de a nivel personal haberse generado esa cuestión y habernos dado cuenta que todos en tu trabajo, en tu aspecto personal, en nuestra vida, en lo que sea, teníamos temas pendientes de lo que no nos ocupábamos y había que empezar a hacerse cargo. Sumado a eso, digamos, los grandes cambios que provocó la pandemia, la aceleración, el catalizador que fue la pandemia en todo este escenario de cambios globales que venían sucediendo, muy preponderantemente sobre todo por la revolución, lo que se llama la revolución 4.0, ¿no? La digitalización de la economía, el cambio de paradigma y la incursión de la tecnología, digamos, en todos nuestros modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso se hizo una gran sopa donde de pronto nos dimos cuenta de que ciertas discusiones, ciertas cosas teníamos que acelerarlas, hacerlas, o probablemente íbamos a desaparecer, ¿no? Y estamos ahora enfrentándonos a quizás al día después, estamos llegando casi al día después, donde tenemos que arrancar, en un mundo que nos dio un hándicap de unos 8 meses para pensar, planificar y hacer todo lo que no habíamos hecho. Y bueno, ahora sale gran partido, ¿no? ¿Cómo este mundo al cual volvemos, si será igual al que antes, los cambios que tuvimos serán para siempre, será un mundo mixto entre lo digital y lo real. Aquello que vendíamos nuestra empresa lo seguirá consumiendo la gente. Si yo tengo las aerolíneas, la gente volverá a volar en aviones, la gente, antes de empezar hablábamos de Zoom, ¿no? Que las acciones se habían ido a las nubes, ahora están bajando porque se habla de que ya llega la vacuna, entonces ¿qué va a pasar en este mundo, no? Este partido que empieza ahora nos hace también preguntarnos por nuestra empresa, es decir, a ver, ¿seremos eficientes? ¿Podremos sobrevivir? La estructura que tenemos será muy pesada, habrá que aliviarla, podemos estar todos acá adentro, tenemos que profesionalizarnos un poco más, de modo que esta discusión siempre relevante de las empresas familiares cobra un plus por todos estos fenómenos que están sucediendo que nos van a poner dentro de poco en un partido en el cual muchos de los que salgamos a la calle quizás no sobrevivamos, ¿no? Creo que todos vamos a sufrir un cambio, digamos, muy importante en lo que hacemos. Abogados, médicos, contadores, profesionales, gente que se dedica al delivery, al restaurante, en fin, todos hemos sido, digamos, accedidos por estos cambios, de modo que es interesante también dentro del marco de las empresas familiares repensar las cuestiones, ¿no? ¿De dónde les quiero hablar? Como les decía yo, no vengo a hablar ni como docente ni como abogado, porque yo soy, en definitiva, yo integro un estudio de abogado familiar, pero chico, digamos, no estoy en una gran empresa familiar. Gracias a Dios en esa empresa familiar hay mucha, estamos todos muy bien y muy ordenados, digamos,
la verdad que la pertenencia a la empresa familiar dentro de mi estudio no me ha generado a mí las grandes cosas que me han movido a estudiar este tema, sino principalmente ver la situación de otros, digamos, ¿no? Yo soy, como les decía, soy abogado, y de padre y abuelo abogado y bisabuelo abogado, y soy el único varón de mi casa, tengo todas hermanas mujeres, de modo que cuando nací estuve siempre muy pegado a mi papá, en actividades que hacen los padres con los niños, pero también en el trabajo. Yo era muy de seguirlo a mi papá, les decía que se iba a trabajar, de quedarme con él, de modo que me crié muchas mañanas jugando con autitos y haciendo cosas dentro de un despacho de abogados, donde cuando era chico no sabía, no entendía nada, pero a medida que fui haciéndome grande, empecé a ver lo que pasaba ahí adentro. Y bueno, hasta que me recibí. Cuando tuve el título, mi primer trabajo, bueno, me tocó una oficina del fondo que quedaba libre, que casualmente era una oficina chica que estaba al lado de la sala de reuniones, donde venían muchos clientes o familias, empresas familiares, digamos, que estaban en conflicto. Mi papá era muy de mediar en esos casos, de tratar de buscar soluciones para que no escalen los conflictos. Y yo en esa época, mi primer trabajo era un trabajo para un banco, que a la mañana era ir mucho a tribunales y en la tarde era cargar mucha información, ¿no? En la época del 2002, cuando hubo una alta litigiosidad contra los bancos. De modo que las tardes me pasaba cargando datos y en vez de escuchar música, es como que escuchaba las conversaciones que tenían a veces de meses. Había familias que estaban 6 meses yendo a reunirse para solucionar sus problemas, digamos, ¿no? Entonces, al escuchar esos diálogos, a veces se decían cosas feas, fuertes. Siempre pensaba, ¿por qué el derecho no ha previsto algo para esto? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué una familia tiene que sentarse a decirse estas cosas, digamos? Y no podemos hacer algo para que esto se evite. Esa época, bueno, era el 2005, todavía había mucha gente que ya lo había estudiado, pero no era tan generalizado esto en las empresas familiares, ¿no? Yo pensaba para mí, digamos, bueno, quizás deba profundizar en lo legal, quizás generando buenas estructuras legales uno evita estas cuestiones, ¿no? Quizás una utopía propia de un recién recibido abogado, pensar que con herramientas técnicas uno puede llegar a Verdaderamente las herramientas técnicas sirven, pero no son lo principal, ¿no? Entonces, ahí empecé mi formación un poco profundizando en el derecho societario, en todas esas cuestiones. Hice una maestría y empecé a ya ver los primeros conflictos familiares, también a participar, digamos, donde verdaderamente la profundización en ciertas áreas del derecho sirve un montón para canalizar y ayudar, pero cuando el trasfondo está complicado, el derecho no sirve, no, hay algo en el fondo que opta. De modo que, bueno, luego de estudiar Derecho me dije, no, me parece que lo que yo tengo que hacer para entender esto es tratar de entender un poco más la empresa, cómo funciona por dentro, y por eso decidí hacer una especialización en Administración de Empresas, un MBA, y me ayudó un montón para entender la realidad por dentro, pero había una tercera pata, digamos, que todavía no la pude formar tanto, que es el aspecto humano. Yo creo que para colaborar en este proceso de empresas familiares hay que formar mucho el escuchar, el conocer la naturaleza humana. Yo a través de la literatura, que es un gusto que tengo, creo que por ahí palié esa necesidad, digamos, ¿no? Pero hoy en día hay mucho coaching, hay muchas herramientas, digamos. Creo que con esas herramientas uno puede meterse en esta cuestión y por eso yo llegué aquí. En esta búsqueda llegué a estas capacitaciones, digamos, pero creo que sería un error pensar de que uno puede ir a un abogado a que le haga el milagro, que le haga un protocolo familiar o un reglamento y salvar la familia, ¿no? Esto hay que mirarlo, hay que tener una mirada holística, hay que buscar personas que nos ayuden, terceros, con perfiles, digamos, híbridos, si se quiere, ¿no? O varias personas que complementen, ¿no? Bueno, así llegué yo acá y desde ese lugar les quiero hablar como un tercero. Es mucho más meritorio ser integrante de una empresa familiar que ser el asesor o el tercero. Los terceros lo único que tenemos a favor, podemos saber algo de leyes o de... Nuestra gran fortaleza es que podemos ver la situación desde afuera y con nuestra experiencia podemos saber lo que puede pasar a futuro en base a experiencias anteriores, pero aunque lo sepamos, aunque nuestra técnica nos permita saberlo, el conflicto que se madura adentro no lo podemos manejar con técnica ni con leyes. Y aunque nosotros sepamos, es muy común ver claro el conflicto y saber lo que va a pasar, pero no lograr convencer a la familia de que esto va a suceder, porque los conflictos se viven, tienen sus momentos de subida y bajada, y hasta que las personas que lo viven logran verlo, digamos, hay que respetar unos tiempos, ¿no? Bien,
quería contar un poco mis antecedentes y ver, transmitirles de dónde les quiero hablar y que aspiro a que tengamos un ámbito, quizás este no sea lo mejor, esta cuestión del intercambio digital. Cuando lo hacíamos presencial era mucho más rico, pero bueno, la idea es generar este espacio, digamos, y la idea mía es, a ver, transmitirles, yo aspiro que de acá se lleven 2 ideas conceptuales muy básicas, que vamos a ver a través de un caso, para pensar. Después, bueno, todo lo que surja de ahí, la planificación legal, todas las cuestiones más sofisticadas, no importan, digamos. Lo importante es transmitir una serie de principios que sembren la semilla, digamos, de lo que es importante acá para entender la interacción con una empresa familiar, ¿sí? Este proceso de planificación legal, digamos, como les decía recién, a ver, perdonen si los invado, pero me gustaría que preguntaran un poco, a ver qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen cómo imaginan un proceso de planificación legal y patrimonial de la empresa familiar? ¿Con un proceso largo que intervienen abogados y papeles y se hacen cosas y terminan un final que es algún producto o alguna organización? Eh, alguien que me diga cómo se lo imagina. ¿Mm? ¿No hay ningún voluntario, ¿sí? Hola, buenas tardes. Valiente. ¿Sí? ¿Cómo están? Bueno, yo la verdad es que me lo imagino más como un proceso por ahí de detección de conflictos, todo esto en un ideal, ¿no? Una reunión con todo el grupo familiar para detectar focos de conflictos presentes o futuros quizá, y a partir de ahí, a partir de la intención de esa familia que tenga para con la empresa, digamos, crear un plan de acción que yo calculo que debe ser un plan de acción a largo plazo. Perdóname, ¿sabes que por No sé, mi... que tenga en cuenta quizá. No, perdóname por mi poca... A veces me pierdo con Zoom. No logro verte, ¿eh? Perdóname. No tengo activada No la tengo. función de que... Ah, porque tengo la cámara apagada. Ah, súper. No me Ahora. importa la cámara. No me importa la cámara, Rosela, tranquila. No veía quién eras porque no... Listo, ahora te tengo, perfecto. Perdóname. No tengo activada la función que... No, por favor, no hay problema. Bueno, entonces lo que decís vos, Rosela, sería como una especie de túnel donde en el medio pasan cosas que no tienen necesariamente que ver con un aspecto formal o legal, digamos, sino que pasan otras cosas, digamos. Vos hablaste de detección de conflictos, de visualización, de cosas así, ¿no? Me imagino. Un plan a largo plazo, me dijiste. Como algo Sí, estratégico, creo, ¿no? exacto, eso quizás sería lo ideal. Quizá la verdad es que la empresa familiar que consulta ya esté con un conflicto latente y no se logre hacer por ahí una tarea de prevención. Creo que en el ideal sería por ahí. Nuestra tarea precisamente esa, prevenir un eventual conflicto, principalmente, como ustedes comentaban recién, porque estamos hablando también de una familia atrás de una empresa, no es solamente una empresa Totalmente. a secas. En definitiva, Rosela, digamos, a ver, como vos bien decís, esto, a ver, te aclaro, cuando vienen a buscarte, digamos, siempre te vienen por un conflicto, por algo atrás que molesta, digamos, ¿no? A veces vienen demasiado tarde, cuando están explotados, digamos, ¿no? Generalmente, el conflicto puede ser mayor o menor, o cuando hay una inquietud, decir, bueno, a ver, ya está entrando la tercera generación de la empresa, o está entrando la segunda, pero mayormente siempre te dispara un conflicto. Pero tomando un poco a vos lo que decís, esto es un proceso, digamos, es un proceso, digamos, de planificación, de conversación, pero sobre todo que, a ver, quisiera desmitificarles de que esto es un proceso, digamos, de una cuestión de abogados donde tenemos 200 reuniones con el abogado para ver cómo logramos el mejor instrumento legal, el mejor protocolo o el mejor sistema de reaseguros para evitar los conflictos legales. Sirven mucho los instrumentos. Los instrumentos se van generando a medida que se generan las conversaciones, ¿no? Si yo tuviera que definirlo sencillamente, yo creo que el proceso de planificación de la organización de la empresa familiar es una gestión de conversaciones, digamos, ¿no? En definitiva es poder, como decías vos, Rosela, decías detectar los problemas, ¿no?
yo te cambiaría ese vocablo por decir, a ver, detectar las conversaciones pendientes, los temas por hablar, lo que no se quiere conversar, sacarlos a la luz de la forma más antiséptica posible, que genere la menor litigiosidad, y con el cadáver puesto en la mesa de abierto, ver la manera de generar los mejores anticuerpos para eso, generar las mejores herramientas para tratar esas conversaciones difíciles, ¿no? Que pueden ser millones, digamos, si acaso ustedes pertenecen a empresas familiares, no, tendrán 1000 ejemplos, ¿no? ¿Por qué el hermano más chico tiene una gerencia que casi no tiene trabajo, tiene un puesto mucho más sencillo? ¿Por qué yo, que soy el mayor, recae en mí todos los problemas? ¿Por qué mi hermana, que no trabaja en la empresa familiar, resulta que recibe un bono? ¿Por qué? Bueno, un millón de cuestiones que son pequeños problemas, manifestaciones que uno va a partir de ahí escalando y yendo para atrás. Entonces, bueno, detrás de todos esos problemas uno va viendo, bueno, acá no hay un plan de carrera, acá no hay un plan no está reglamentado de qué manera los familiares podrán integrar la empresa familiar, si tienen que tener una carrera, si no, si funciona el mérito. En definitiva, todos esos problemas son manifestaciones de necesidades que se van solucionando con decisiones. Decir, bueno, a ver, si un hermano se queja porque trabaja más que el otro, esto no se soluciona, digamos, igualando el sueldo a los dos. Esto no se soluciona diciendo, bueno, listo, pongamos una cláusula en el estatuto que los sueldos. No. Es primero generando la conversación. A ver, acá lo que pasa, señor fundador, es que usted maneja arbitrariamente la política de sueldo. Entonces, ¿por qué no hacemos un reglamento, digamos? ¿Por qué no o el protocolo, donde sea, o de palabra, nos ponemos de acuerdo en qué tiene que tener una persona para ingresar a la empresa familiar? Porque naturalmente en las empresas familiares el criterio de la necesidad suele meter la cola acá, entonces trabajamos todos acá porque necesitamos, digamos, ¿no? Y no. La pregunta es si la empresa necesita de nosotros. Esa es la pregunta que hay que hacer y eso. Entonces, bueno, en esta serie de conversaciones, digamos, el proceso de planificación es principalmente una gestión de conversaciones difíciles, donde el tercero asiste a esto. Podrá ser el abogado, podrá también ser un contador y un coach o lo que fuere, o una sola persona en todo. Pero en definitiva, lo primero que hay que hacer es gestionar estas conversaciones difíciles y darles un encauce. Y después vendrán las herramientas para hacerlo, si lo hacemos desde el punto de vista legal, cómo lo hacemos, si hacemos un protocolo, si no hacemos un protocolo, etc. Pero lo que le quería transmitir, digamos, es desmitificar esta idea de que un brillante abogado puede salvarlos de los conflictos en empresas familiares. ¿Sí? Esto es apunta más al humano y es poder tener estas conversaciones. Como vos decías, Rosela, recién, una serie, decías, dabas una idea como de un proceso largo, ¿no? De un plan a largo plazo y una serie de charlas y reuniones, ¿no? En definitiva es eso. Eso es básicamente el proceso de planificación, digamos, de la organización de la empresa familiar. Decía al principio, digamos, de que, a ver, trabajar con una empresa familiar supone entender esta dinámica, que hay una empresa y una familia, aunque suene tonto, pero son dos palabras, digamos, que pueden contener realidades por momentos contrapuestas, ¿no? Entonces hay que tener presente, digamos, que acá estamos ante dos instituciones. La familia, que es una organización natural fundada en la sangre o en el lazo de afecto, y que tiene como fin planificar a las personas. Bueno, hablemos de familias funcionales, donde más o menos en definitiva, es una comunidad de gente que propende hacia un bien, donde hay lazo de afecto y hay búsqueda, digamos, de el bienestar del otro, y tratar de buscar la felicidad. Y esa búsqueda de felicidad, los que serán padres tratarán de dar lo mejor por sus hijos, a veces demasiado. Ahí donde nos confundimos, donde como seres humanos cometemos esos errores a veces, ¿no? Como padres. ¿Por qué? Porque el driver que nos mueve, lo que nos impulsa en la familia es la equidad, el afecto. Y muchas veces factores como la necesidad, digamos, si yo tengo 3 hijos y uno nació con alguna discapacidad o capacidad diferente o por ahí le cuesta más ciertas cosas, yo voy a tender como padre a esa persona a asistirla más, digamos, a tratar de apuntalarlo, ayudarle. Eso pasa en la familia por la realidad amorosa que tiene de trasfondo, ¿no? Mientras en la empresa parecería más también una organización, pero de medios de producción,
tendientes a obtener el lucro, ¿no es cierto? Y donde las dinámicas de la empresa, digamos, el fin de la empresa es la rentabilidad. Como consecuencia de eso, digamos, el factor necesidad no es el driver principal. Acá esto sería una realidad un poco más darwiniana, si se quiere, aunque suene feo el término, donde la empresa, digamos, sobrevive el mejor, porque mejor se adapta, y donde el mejor es mejor remunerado o ocupa un cargo de mayor trascendencia por sus capacidades, ¿sí? Donde no debería existir esto de decir, bueno, tengo mi tercer hijo es un vago, no hace nada, pero bueno, lo pongo de gerente de producción para que, o le invento la gerencia de apertura y cerrada de ventanas o de persianas, le pongo un super sueldo, digamos, para que no se sienta mal. Esas son las cuestiones que desnaturalizan la realidad de la empresa, ¿sí? Y esos son los ejemplos, digamos, donde las reglas de una comunidad interfieren en otras, ¿sí? Por eso la planificación de la empresa familiar, si yo les decía, quiero transmitirle dos conceptos muy sencillos, este es uno, entender ambas instituciones, sus dinámicas, sus fines y sus principios, y entender que siempre van a estar interactuando, y que lo que nosotros podemos hacer con la planificación y con la asistencia es tratar de que no choquen o choquen lo menos posible. Esto es un fenómeno endémico. No va a existir una empresa donde está la familia por un lado y la empresa por el otro, separados por una campana de cristal, donde el padre puede echarlo descarnadamente a un hijo sin causa y a la tarde juntarse a comer un asado. Digamos, esto no existe en realidad, ¿no? Somos seres sociables, humanos, afectivos, entonces por esa tendencia esta posibilidad de choque se va a dar siempre, y lo que podemos aspirar es como asesores, como miembros de la empresa, tratar de mantener las cosas lo más separadas posible, ¿sí? Y esto en definitiva lo que buscamos con la planificación, digamos, ¿no? Decíamos que la empresa, su realidad, su fin es la rentabilidad, la búsqueda del lucro, el crecimiento económico. Entonces, toda planificación que nosotros hagamos, no nos tenemos que perder el norte y apuntar al tecnicismo. No apuntamos a hacer el mejor protocolo de empresa de familia del mundo. De hecho, ni siquiera sé si apuntamos a hacer un protocolo de familia. Organizar una empresa familiar pasa por un montón de lugares, ¿no? Está como asociado como que empresa familiar es igual a protocolo, y no. Hay un montón de cosas por hacer para tener empresas sanas, digamos, que no pasan por ahí. Entonces, decía, no perder el foco. El proceso de planificación de empresa familiar apunta a tener, desde el punto de vista de la empresa, que sea rentable, ¿sí? La familia feliz y las personas que integran a esa comunidad que sean felices, o que puedan realizarse. Entonces, cuando esto no funciona bien, es que sucede que la empresa revienta por el exceso de familia, por aplicar los principios de la familia en la empresa, o puede pasar al revés. Que, para darles un ejemplo, que un padre, digamos, distribuye el cariño y la atención en base a la eficiencia que tienen los hijos en la empresa, ¿no? Ninguna de estas cosas pueden suceder, y este es el ideal que tenemos cuando planificamos. Este es el ideal humano, digamos, este es el objetivo. Después, ¿cómo lo hacemos? El tecnicismo, el derecho societario, la contabilidad, bla, 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 se ve después. Pero este es el objetivo que no tenemos que perder de vista. Bueno, a ver. ¿Será fácil esto, che? Ruth, ¿te puedo molestar intimidándote con esta pregunta pública? ¿Qué opinás? Ruth. ¿Me escuchás, Ruth? Me parece que no me escucha. ¿Alguien más quiere, a ver, alguien que se anime? Ruth, a ver, ¿me escuchás ahí, Ruth? Te veo que sonreís. ¿Ahí estás? Sí, Ahí está, Ruth. Pensaba que te había perdido. No, acá estoy presente. ¿Qué opinás? ¿Qué tal será esto, no? De tratar de meterse entre 10 personas y tratar de... ¿Será fácil, che? Vos dices de intervenir en una familia de miembros de 10 personas. Sí, a ver, ayudarlos en esto, digamos, un proceso de planificación. A ver, ¿te imaginás que vos vas a llegar y decir, hola, yo soy Ruth Pertusi y vengo a ayudarlos, y el dueño de la empresa familiar dice, sí, pasá por acá, sí, decime. La verdad que te estaba esperando a vos como el Mesías, decime vos qué tengo que hacer porque yo hago todo. No, por favor. Mira, ¿Cómo? yo te cuento, también soy abogada y trabajo mucho con el tema en el estudio, trabajo mucho con cuestiones registrales, inmobiliarias básicamente, no obstante que también hacemos algo de registrar el automotor, y nosotros sobre todo plantear negociaciones en el ámbito familiar, en los juicios sucesorios básicamente.
También tuvimos el proceso de divorcio, pero en los sucesorios que son masivos, por decirte, con un heredero que a veces superan la cantidad de 20 personas, lo ideal es ir intentando avanzar con pequeños grupos, ¿no? Porque también soy mediadora y me ha servido mucho la capacitación de mediación. Y vos mencionabas también una serie de herramientas. Acabo de concluir una formación en PNL y en Enneagrama, porque todas estas herramientas te van ayudando para no tan solo conocerte vos, sino también para poder conocer a los demás, ¿no? Y lograr interpretar de alguna manera sus necesidades y expectativas, porque en las cuestiones familiares están atravesadas muchas veces por temas emocionales, y eso que vos comentabas del beneficio al hijo, la hija, en fin, eso es recurrente, todos los días en la consulta pasa eso. Y es una herramienta muy valiosa, como vos mencionabas, todas estas cuestiones vinculadas con el conocimiento humano. Sí, a ver, comparto totalmente tu visión, Ruth, y vos me transmitís una imagen del conflicto. Yo también vengo muy de conflicto, y habiendo visto el conflicto, me volqué acá para evitarlo porque es espantoso, digamos, y se destruye mucho valor en el conflicto. Pero a ver, yo te agrego algo. Por ahí, sacando el conflicto cuando... si vos querés ayudar a una familia, sacamos que no tienen juicio, digamos, ¿no? Que tenés que entrar, más que formarte en PNL, tenés que formarte para ser un espía ruso, digamos, ¿no? Yo siento que es un poco así, porque no existe esa realidad donde te llaman y dicen, vení a ayudarnos, y te reciben, ¿cómo estás? ¿Viste? Conversemos, nos gustaría que nos ayuden. No. Uno generalmente en la empresa familiar lo llama a alguien de algún miembro porque están en problemas, y generalmente hay un proceso fuerte, digamos, hay una cierta refracción del fundador, digamos, por las cuestiones generacionales. Imagínense, por ahí yo tengo 42 años, y un tipo, a ver, un hijo le dice al padre, mira, lo voy a traer a Fede a que nos ayude, que es abogado y hace y el tipo de 70 de pronto montó una super empresa arrancando a los 20 años, lo hizo todo solo, montó un imperio, y a alguien le viene a decir que un chico de 42 años, porque hizo un curso en la facultad, le va a venir a decir lo que tiene que hacer ahí adentro. O sea, para lograr penetrar el círculo de intimidad de la familia hay que formarse como un espía ruso, ver cómo se le va a llegar a esa persona, al que es refractario. Tiene toda esa complicación el hecho de llegar, ¿no? No es el típico caso donde llama un cliente contento para ganar. No es como el arquitecto, mira, arquitecto, quiero hacer la casa de mis sueños, venga, qué felicidad, compartamos. No. Acá uno tiene que entrar un poco por la ventana. No existe ese proceso donde a uno lo llaman en un momento lindo y para... entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, por lo menos desde mi punto de vista, es difícil, digamos, es un proceso difícil, pero es sumamente enriquecedor, es sumamente trascendente, llena un montón, porque uno, además de entregar un trabajo profesional, si uno logra evitar que una familia que se iba a destruir pueda seguir adelante, la verdad que no hay un estímulo más grande, no hay una... Eso se paga solo, digamos, ¿no? Porque claro, además de que una familia, además de la paz de la familia... Sí, las cuestiones familiares que se involucran cuestiones económicas también y emocionales, y entonces poder de alguna manera ayudarlos que articulen y organicen esta estructura que algunas veces están quebradas por faltas de comunicación o fallas en la comunicación sobre todo. Entonces contribuye mucho la figura, el abogado que está formado sobre todo en derecho colaborativo también, o en abogacía preventiva, porque vos lo que intentas es que ningún tipo de conflicto que se dé en el seno familiar, en este caso de una empresa familiar, tenga luego trascendencia al punto de poder judicializarse. La idea es justamente ayudarlos para poder gestionar estos conflictos que se pueden dar y que no necesariamente tienen que darse o resolverse en el ámbito de la justicia. Para eso es que se trabaja para evitar que accedan a la justicia. Y ahí parte ¿no? Sí, lo digo con todo el respeto, pero llegar a la justicia es como el game over de los jueguitos, ¿no? Instancia, tiene que ser la última instancia. Se destruye muchísimo valor, en la justicia se destruye muchísimo valor, digamos, ya lo vamos a ver después. Pero un poco para no perder el hilo que veníamos hablando, le decía, estas dos realidades siempre, este es el concepto de solapamiento, siempre va a haber un solapamiento entre la familia y la empresa, que va a ser bidireccional porque va a venir de la empresa hacia la familia y de la familia hacia la empresa, y probablemente tenga sus etapas, digamos, ¿no? Pero va a ir y va a volver. Ejemplo típico cuando se arranca una empresa, si acá hay algún emprendedor
que haya arrancado de cero algo, le podríamos preguntar a su mujer cómo, o al revés, a un marido que ha acompañado a su mujer emprendiendo algo, cómo se ha sentido esos primeros años de estar solo cuidando a los hijos, mientras esta persona, digamos, se pasaba los fines de semana planificando este negocio que iba a salir, donde ahí claramente la empresa, el emprendimiento, la idea de empresa invadió absolutamente la familia. Entró a la casa, le quitó, se robó al marido, se robó a la mujer, se robó al hijo. Fueron unos años muy difíciles, digamos, donde la familia le robó, digamos, la empresa le robó un miembro a la familia, ¿no? Entonces ese miembro, bueno, pongamos por caso que en el tiempo fue triunfando, fue escalando, fue creciendo. Esa persona creó una empresa próspera. Entonces lo natural que, bueno, pasa el tiempo y la mujer diga, ¿sabes qué? Bueno, ahora vivamos un poco más tranquilos, salgamos más de viaje. Los chicos, ¿por qué no les duplicar el sueldo? Digamos, ahí es donde primero la familia es robada por la empresa, en su tiempo, en sus recursos. Y después, bueno, cuando están un poco más tranquilos, los familiares dicen, bueno, ¿sabes qué? A ver, saquemos los dividendos de la empresa y nos vamos al Caribe, todos nos lo merecemos, ¿no? Entonces, esa en realidad, eso de que el padre le dice, che, a ver, a mi hijo le duplico el sueldo porque necesita plata, porque no le va muy bien en lo que hace. Bueno, esas son formas, digamos, de la familia empieza a invadir con sus criterios y sus principios en la empresa y viceversa. Y las diversas etapas de la empresa esto va a ir pasando siempre. Y la planificación que nosotros hagamos va a tender a tratar de separar algo que siempre va a tener que unirse, ¿no? Tratar de mantenerlo lo más separado posible. Para lo que decíamos recién, para que la empresa pueda seguir creando riqueza, la familia pueda seguir creando felicidad y las personas realizarse. Bien, hasta acá. Bueno, acá el segundo concepto fundamental, que junto a lo que es el solapamiento, y entender esto, son los ámbitos de autonomía de la empresa familiar. Son los compartimientos que parecerían estancos, pero no lo son, que integran la realidad de cualquier empresa familiar. ¿Sí? Para eso les voy a ilustrar con un gráfico familiar, digamos, para que vayamos viendo. Estos son los ámbitos de autonomía, ¿sí? Toda familia empresaria tiene, o cada miembro tiene un rol como integrante de una familia, tiene un rol con respecto a la propiedad de la empresa. Acá se dirime quién es el dueño, quién la fundó, quién tiene las acciones, quién es el dueño de los recursos, ¿no? Luego está el rol de la dirección, el ámbito de la dirección, donde se dirimen todas las cuestiones de ver quién dirige la empresa, el directorio, la estratega, la persona que toma las decisiones importantes. Y por último, el de la ejecución, que es la gerencia, digamos, la bajada, la puesta en práctica de todos los lineamientos que sienta la dirección, ¿no? Si lo habláramos en términos de abogados, diríamos, estamos ante una sociedad anónima donde propiedad serían los accionistas, dirección sería el directorio y ejecución sería la gerencia, digamos, de la sociedad. La gerencia de la empresa, no de la sociedad, ¿sí? Hasta acá estamos de acuerdo. Entonces, para eso, bueno, yo leo un poco para que visualicen, digamos, los ámbitos de autonomía en un ejemplo concreto. Les traje el ejemplo de la típica empresa familiar argentina, ¿no? De Juan y María. Como decía recién, Juan emprende en sus primeros años de casado, tiene una idea, detecta que hay una necesidad de carga de logística en determinado sector que no está cubierto, empieza con un camioncito, maneja él el camión, puede comprar un segundo camión. Entonces él ya sentó las bases de una empresa familiar, ¿sí? Y como sucede muchísimo en este país por la cuestión de la ganancialidad, digamos, desde el punto de vista de la propiedad es una empresa creada bajo el régimen de un matrimonio, con lo cual Juan y María son los propietarios de la empresa, en general, digamos. Puede pasar que Juan hubiera heredado de sus padres, bueno, pero el principio general es que las empresas familiares se constituyen a partir de un matrimonio que deja todo o de una pareja. Entonces acá Juan y María, que integran una familia, ambos son propietarios de estos pequeños camioncitos, de esta cuestión. Y por supuesto, cuando arranca la empresa, Juan maneja el camión, atiende el teléfono, toma los pedidos, paga los impuestos, toma las decisiones estratégicas y las ejecuta. O sea, Juan es el hombre orquesta, digamos, ¿no? Es la típica. Este sería el cuadro de esa primera instancia de la empresa, ¿no? Dividiendo los ámbitos de autonomía. Como decíamos, afortunadamente esta empresa prospera, traen hijos al mundo, que al nacer los hijos por una cuestión también legal de derechos sucesorios ya podría decirse que son sucesores o herederos
si bien no son dueños de una empresa, alguien, chat, perdón que estoy, perdón. Pensaba que me estaban avisando en el chat. Entonces, bueno, al nacer los hijos, digamos, si bien tienen una expectativa de ser los dueños de la empresa, son meramente los hijos del dueño de una empresa familiar o mujer. Entonces, aparecen Diego, Juana y Luis, que son familiares, ¿sí? Acá estamos distribuidos el ámbito de autonomía en esta etapa. Seguimos adelante, los chicos, digamos, crecen, gracias a la prosperidad de la empresa pueden educarse, pueden formarse, empiezan a meter ya un poco la nariz en la empresa, a hacer sus cositas, a hacer pasantías y finalmente Diego y Luis se forman en la empresa familiar y empiezan a hacer brazos ejecutores y hasta que ganan una gerencia. Diego puede ser el gerente financiero y Luis el gerente de operaciones, ¿no? De esto lo que hoy en día ya es una empresa de logística, ¿sí? Juana se dedica a su profesión de odontóloga, entonces ella estudia su carrera, se separa y no le interesará. Bien. Perdón, a ver, quiero ver si... Bien. Entonces, bueno, acá sigue evolucionando la empresa y los hijos ya toman una participación cada vez más importante y ya se prefigura que Diego tiene capacidades especiales para manejar el asunto, para ser el sucesor, digamos. Entonces, Diego, junto al padre, integran el directorio de la empresa, toman las decisiones estratégicas. Luis, como además está muy enfocado en la parte técnica de las operaciones y como no le interesa tanto la parte directiva, sigue siendo un gerente. Y acá ya empezamos a ver cómo juegan los ámbitos de autonomía, ¿no? Cómo entre iguales, como Diego y Luis, que ambos son hermanos, y dentro del ámbito de la comunidad familiar son iguales, no son iguales en la empresa, puesto que Diego integra el directorio, que tiene una jerarquía sobre la gerencia. Entonces, son iguales como familia, jerárquicamente distintos entre la empresa, ¿sí? Juana es familiar, es igual que sus hermanos como familia y recibe el mismo cariño y atención que los hermanos, pero sin embargo ha decidido no involucrarse en la empresa familiar y hasta ahora no adopta ningún rol. La propiedad sigue estando en Juan y María porque ellos deciden por ahora conservar la empresa para ellos. Bueno, ¿qué pasa acá? Ven que aparece alguien, a ver, ¿qué cambio hubo acá? Alguien que me lo traduzca, leyendo los post-its. ¿Qué puede haber hecho Juan y María acá que hayan cambiado la realidad de la empresa familiar en esta etapa? Alguien que me lo diga así, algún valiente. Acá alguien me habla por chat. Donación, muy bien. Adelanto de herencia, Celeste, muchas gracias. Cristina también. Acá la propiedad, Juan y María adelantan sus acciones a todos sus hijos, ¿sí? De modo que los hijos empiezan a ser iguales como hermanos, jerárquicamente diferentes, porque algunos son directores y otros gerentes, y Juana no es nada, e iguales como propietarios. Entonces, en este seno en cada uno de estos ámbitos de autonomía tienen relaciones diferentes. ¿Y cuál es la importancia de entender los ámbitos de autonomía? Saber que son marcos de conversaciones diferentes, ¿sí? Entender, como me decía alguien algún día, el día que yo entendí que voy a decir una mala palabra, pero la verdad que tengo que transmitirlo textual, dice, el día que yo entendí que mi papá me cagaba puteadas como gerente y no como hijo, empecé a sentir paz, digamos, ¿no? Claro, porque el tipo iba al directorio a ver al padre y le decían de todo, ¿no? Y él se sentía recriminado como hijo, y no, porque no se estaba entendiendo esto de que tenemos relaciones que juegan en conjunto, se entrelazan, pero que tienen principios de relacionamiento distintos, ¿no? Por supuesto que por más que tu padre te diga, te estoy retando como gerente y no como hijo, igual duele, ¿no? Porque, de vuelta, es imposible mantener esto químicamente puro y separado, ¿no? Pero ayuda un montón saber que mi padre me está reprendiendo como gerente, porque él es director y yo gerente, y no como hijo, y que eso queda al margen, ¿no? Entonces acá en estos casos, a ver, nos podemos imaginar una cantidad enorme de relaciones, digamos, donde Juana jamás podría recriminarle a Luis que es un mal gerente.
porque está fuera de la empresa. Ahora, Juana sí podría, como propietaria, como accionista, poder decirle, oiga, señor director, Diego, me parece que estás haciendo una mala inversión con esto. Porque ella es propietaria. Entonces, el ámbito de la propiedad juega en igualdad con todos, pero en el área de ejecución y de gestión. Entonces, entender esos ámbitos de autonomía es clave, digamos, para ordenar las relaciones de la familia, ¿sí? Entonces, los invito a los que, aún acá, los que por ahí tengan algún pesar o alguna cosa no trabajada de esto, que hagan este esquema, digamos, dentro de su propia organización. Y van a tener cosas interesantes, se descubren cosas interesantes, ¿sí? Repaso, familia, propiedad, dirección y ejecución, ¿sí? Un poco para hacer carne estos principios donde, perdón, escuché una voz ahí, a ver, ¿vamos bien todos? ¿Todos bien? Bien, todo bien. Gracias. Bien. Un poco para hacer carne, para que vean, digamos, lo que recién con Ruth hablábamos de los litigios, ¿no? Yo decía, la llegada a la justicia es la llegada a la muerte, ¿no? Hablaba de la destrucción de valor. Cuando una empresa que es una realidad totalmente dinámica, que necesita de decisiones urgentes, necesita de consensos y de tirar todo por el mismo lado, llega a la justicia y aparecen las medidas cautelares, las órdenes judiciales, la judicialización de todo, ese es el final, se destruye el valor, ¿no? Entonces, un poco para que lo vean patentemente a cómo estos los ámbitos de la autonomía, elegí traer un caso. Bueno, yo les pasé un caso por medio que se llama Cuey Sánchez, que es muy interesante, es muy gráfico y a la vez muy universal, porque ese problema parece que sucedió en todos lados, ¿no? No sé si lo pudieron leer, me cuentan por chat si lo pudieron leer todos, hay alguien que no lo lee. Es para saber, a ver si lo explicamos de vuelta, bien. Sí, ok, sí, excelente. Bueno. Ahora quedar un preso de sus palabras porque voy a... Gabriel Romeo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Gabriel? ¿Cómo estás? No te escucho. Abrime el micrófono, porfa. ¿Ahí me escuchás? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Qué gusto que estés acá. Federico. Igualmente. Gabriel lo conozco hace mucho tiempo, tuvimos oportunidad de trabajar juntos hace un montón de años. Es un abogado con un montón de experiencia. Así que por eso, y por haber tenido la mala suerte de conocerme de antes, lo voy a castigar. Arrancamos, Gabriel, ¿pudiste ver el caso algo o no? Sí, lo pude ver un poco arriba. Claro, pero, la idea es que entre todos, a ver, reconstruir un poco los hechos, digamos, podamos, acá de hecho puse un par de hechos. Contame un poco, Gabriel, contame un poco sin esta pantalla, a ver, hechos relevantes para vos. Bueno, ahí un poco, creo que con el propósito de la misma charla, se ve una compañía muy personalista, formada por dos amigos, con muy poca previsión de lo que serían a futuro protocolos de funcionamiento familiar y de incorporación de familiares. Y se empiezan a ver un poco los conflictos cuando alguno de los accionistas, por cuestiones de salud, por cuestiones fortuitas, se ve un poco marginado, separado de la administración de los negocios, y le da lugar, naturalmente, el paso a su socio. Y empieza a haber conflictos y algunas tensiones respecto a la incorporación o no, y en qué condición y con qué atributos de los hijos de uno de ellos. Y esto, bueno, empieza a generar una serie de conflictos en función, por un lado, una de las partes percibía, y así lo mencionaba, que de alguna manera este hijo no tenía buenas ideas, pero no era una persona que lograra concretarlas y llevarlas a buen puerto en la práctica. Pero después, por el correr de la descripción del caso, se ve también la injerencia del grupo familiar de este accionista que consideraba que este chico no estaba en condiciones, ¿no? Se empiezan a ver un poco los conflictos familiares generados tal vez por la periferia familiar de quienes eran accionistas. Perfecto, sí. Viste, a ver, incluso Gabriel, vos mencionabas ahí como que había un reparto originalmente equitativo y después empiezan a, digamos, por la ausencia de uno, por cuestiones de salud,
cambia la integración de la empresa, uno empieza a tener un poco más que el otro. Y vos fíjate, Gabriel, que eran tan cohesionados estos socios, que ese tema era un tema irrelevante para ellos. Cualquiera pensaría en una empresa donde uno tiene el 60%, impondría, digamos, ¿no? Uno diría, esta persona va a imponerle al otro, pero para ellos no, para ellos la mística no estaba rota, para ellos eran dos amigos que habían puesto la espaldas por igual, la tendencia accionaria no importaba, ellos estaban ahí. Y cuando uno se enferma, el otro dice, yo estoy, no me importa, digamos, ¿no? De modo que había una gran cohesión entre ellos, ¿no? Ni siquiera la diferencia accionaria era un tema para ellos, ¿no? No, y hasta incluso la sucesión, o de alguna manera el reemplazo de la función directiva por parte del accionista que tenía una porción minoritaria, fue vista como una cuestión natural, como un relevo totalmente natural y sin roces, ¿no? Casi te diría yo como una obligación moral que cumplía, parafraseándote a vos, alguien con quien tenía una relación de amistad de muchos años. Parece una película que la viste 1000 veces, Gabriel. ¿La viste 1000 veces esta película? Sí, lamentablemente sí, te diría yo. Y naturalmente, en este caso, tal vez la complejidad no es tanta porque estamos hablando de un solo hijo, ¿no? Habitualmente se ve que... Hablar lo que vienen después, digamos, ¿no? Esto es interesante porque es como que muestran la primera carta, el primer hijo se arma todo esto, ¿no? Entonces, bueno. A ver, yo no sé si son todos abogados de aquí o no. Me gustaría que si alguien se ofrece, alguien que no sea abogado, o sea, que hable desde el lugar de compartir con una empresa familiar, de un puesto, sea como empleado o como miembro de una empresa familiar, ¿qué mirada tiene en este caso, digamos, no? Quiero que se anime alguno. Me parece, o son todos abogados o están muy tímidos, no sé. ¿Mm? Bueno, a ver, yo le voy a... A ver, ya que parece que somos todos abogados o no hay no sé si Fede Moreno estás aquí. Fede Moreno es un contador muy, también con quien pude trabajar, un contador muy experimentado. Al igual que yo, también trabaja con toda su familia en el estudio familiar y a la vez asesora mucho a empresas familiares. Así que Fede, estamos buscando nuevos abogados. Fede, ¿cómo andás? Sí, lamentablemente no lo pude leer al caso. Ah, está bien, está bien. No importa, Fede. Gabriel ha puesto los hechos fundamentales, digamos. ¿Cómo es tu mirada, vos que trabajás mucho con empresas familiares, digamos, este tipo de conflictos por aparición del hijo tan a mano, lo que sea? También es una película que la has visto 1000 veces, me imagino, ¿no? Sí, mirá, en 20 años de trayectoria profesional, bueno, todo el tiempo trabajamos con empresas familiares, sobre todo acá en las provincias. Son todos los clientes, creo, empresas familiares. Y cada familia es un mundo, ¿no? Como dicen, y cada empresa familiar también es un mundo. En general, lo que yo veo es, muchas veces las empresas se empiezan a destruir cuando llegan estos conflictos, ¿no? Como en este caso, cuando empiezan a intervenir los hijos, muchas veces los parientes políticos, el suegro con el yerno o con la nuera, donde los hijos quieren hacer participar a esos familiares. Y ahí es donde me parece que tiene que intervenir este trabajo como una tarea preventiva, sobre todo. Porque muchas veces llegas tarde, ¿no? Vos fíjate cuántas empresas se han destruido, han desaparecido por los conflictos, o se han vendido directamente, se han mal vendido, lo que sea. Entonces me parece que este trabajo es clave como una tarea preventiva. Y vos decías, a ver, y el caso era una empresa hiper cohesionada, como hablamos recién con Gabriel, donde aparece, a ver, el primer hijo que aparece ya genera todo este despiole, ¿no? Y ustedes fíjense cómo la mujer, que era la mujer Teresa de este hombre, que era muy discreto, no se metía, cuando aparece un hijo de por medio, sale como un león, ¿no? Entonces vean cómo, a lo que hablamos recién, cómo la familia invade la empresa. A ver, un poco, yo no sé, por ahí para los que no han leído, me gustaría terminar de repasar los hechos fundamentales. Esto es una empresa exitosa formada por dos amigos que tenían la mitad de la empresa cada uno, por una cuestión de salud de Sánchez, uno de los socios, de Cue, perdón. Cue tenía esta enfermedad, entonces Sánchez dice,
yo me encargo de la dirección de la empresa, vos quedate tranquilo. Y bueno, siguen adelante, se expanden, ambos tienen su familia, digamos, y el conflicto empieza cuando el señor Cue empieza a ceder hasta las presiones de su hijo Quique. Quique es un personaje, digamos, de película, digamos, es un chico inconstante, parece que tiene grandes ideas, pero es inconstante, no puede ejecutar nada. Entonces el padre intenta meterlo a la empresa, genera muchos choques con Sánchez, el socio, entonces lo ponen bajo la advocación de un gerente histórico que tenía que llamar Maldonado, el gerente general, lo ponen ahí y el chico genera que Maldonado se vaya de la empresa. Por tanto, roces, hay un episodio muy divertido que cuenta el caso de la compra de telas en el exterior, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de destrucción de valor, miren esto. La entrada de Quique a la empresa se cargó un gerente general de 30 años de antigüedad. Miren lo que puede llegar a ser. Cuando hablamos de destruir de valor, a veces todos pensamos en la quiebra, un incendio. Cómo estos pequeños actos de microdestrucción, digamos, generan daños colaterales importantísimos. Entonces, esta es la realidad de Quique. Esto es lo que pasaba con Quique, donde además, Quique, por supuesto, por ser hijo de su madre, esposa de Nazario Cue, y al no poder entrar, la madre ya empieza a jugar el partido acá, digamos, a generar presiones para que... Naturalmente, esto genera roce entre los socios, ¿no? Y termina en una situación. El caso, digamos, plantea un escenario de una mañana donde se encuentran los dos socios y uno le dice al otro, tenés que irte, y dice, no, tenés que irte vos, digamos, ¿no? Y barajan una serie de opciones para separarse, ¿sí? Acá está un poco el resumen de lo que es Quique. Y esta es la conversación final, digamos, ¿no? Se sienta uno al otro y le dice, mira, yo quiero que vos me vendés las acciones al valor contable con financiación a 5 años y un interés bajo. No, vos, vos me las vendés a mí o yo te puedo comprar a vos con sobreprecio. ¿O por qué no hacemos que Quique se vaya de la empresa, así podemos seguir juntos y tranquilos? O coloquemos, dado que tenemos este problema y no lo podemos solucionar, a ambos vendamos la empresa en la bolsa, o le vendamos al competidor, ¿no? Es interesante ver, digamos, a ver, si uno repasa estas 5 opciones, en todas ellas va a haber, menos la única que corresponde, en todas hay destrucción de valor, ¿no? Es decir, acá hay un problema humano detrás de la empresa que se soluciona tiene que solucionarse con una decisión antipática, y las decisiones antipáticas suelen no tomarse. Como consecuencia de que esa decisión antipática no se va a tomar, se disparan una serie de opciones que son todas perniciosas desde el punto de vista económico y consecuentemente humano, digamos, ¿no? Yo el primer caso que tuve fue, el primer caso que recuerdo, me acuerdo algo parecido a esto, donde una familia me vino a contar que, bueno, que estaban yendo en picada, me contaban los números, era todo, la verdad que un escenario tremendo. Y me contaba cada uno a su hijo y me decía, bueno, mi hija la verdad que labura 3 horas acá y gana plata de hoy 500.000 pesos. Mi hijo, Entonces, bueno, a la media hora de contarme cosas, surgía como muy de sentido común, decir, bueno, es muy clara la solución de esto, digamos, ¿no? O que trabaje uno solo, que pueda hacer el trabajo de todos, o un sueldo de mercado, o fundite. Bueno, cuando yo le di mi parecer cuál era la opinión que había que hacer recorte y recortar a hijos, digamos, no apareció más, digamos, ¿no? Obviamente. Porque la decisión antipática, a ver, y no lo juzgo con soberbia, hay que estar en el papel de un padre, digamos, para hacer eso, pero lamentablemente a veces la decisión óptima es antipática, y como decíamos recién, en definitiva la planificación de la empresa familiar tiene que ver con gestionar conversaciones muy difíciles, ¿no? Véanlo acá. Bueno, acá, no sé, creo que coincidirán conmigo y los que estamos afuera, los que no tenemos involucramiento emocional en la empresa de Sánchez y Cue, decimos, esto es muy claro. Opción 3, que se vaya aquí, que listo. Mañana arrancamos de vuelta y perfecto, vamos a las nubes, ¿no? Ahora, en la mirada de ellos, esta es la decisión que no se podía tomar. Ahí está. No hay problema, Celeste. Me decía Celeste que no pudo leer el caso. No hay problema. Acá lo estamos explicando porque quiero que todos compartamos la riqueza del caso. Entonces, volviendo al tema. Este choque entre los dos termina en una discusión de si tenemos para hacer estas 5 cosas. Tendríamos que elegir las 3, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero no se va a elegir. Entonces, repasemos una por una.
Y hablemos un poquito de finanzas así muy básicamente, de lo que un abogado puede captar financieramente. Sánchez le ofrece comprar a CUE, o sea, sus acciones a valor contable con financiación a 5 años y 12% de interés anual. Olvidémonos, digamos, el interés, no lo comparemos con el interés, hagamos de cuenta que es en dólares, digamos. Pero a ver, Sánchez, en algún lado dice que el valor, que la empresa tiene un capital social de 100 millones de pesos. Pongamos que es el valor contable, digamos, o pongamos un supuesto de, digamos, de que tiene un valor un poco más alto, el valor patrimonial neto de la acción es un poco más alto. Entonces está diciendo, tomemos 100 o 150 millones, la mitad es 250 y pagámoslo un montón de años y financiado, digamos. Con lo cual, CUE tiene que irse de la empresa, financiar su vida, perder su pasión, la empresa que le gusta, y apartarse por, también en algún punto motivado por una decisión que él no es capaz de tomar, decir que salga mi hijo, ¿no? Pero en definitiva hay una pérdida de valor porque sus acciones se justiprecian a un precio mucho más abajo. En algún lado dice que la facturación es de 450 millones anuales. Si hacemos, bueno, habría que ver los costos y si hacemos un flujo de fondos de esos 450 millones como para evaluar la empresa, un flujo descontado, les aseguro que el precio de las acciones por el cual tiene que pagarse es mucho más alto que el valor contable, ¿no? Y lo que se paga. Entonces, en definitiva, acá, CUE se joroba, digamos, con la opción 1. Perdón, Sánchez se joroba. En la segunda, CUE le compra a Sánchez sus acciones con sobreprecio. Acá Nazario CUE lo que dice, a ver, está bien, como yo no soy capaz de tomar la decisión antipática, te coimeo, digamos, o sea, te compro el valor de tu empresa y te pago el doble de las acciones para que vos te vayas, digamos, tranquilo y yo me hago cargo de este problema. Otra injusticia, porque, bueno, CUE no se anima a tomar una decisión antipática y termina regalando el doble del valor de las acciones a otra persona. Y, a ver, de algún modo descapitalizándose o despatrimonializándose él, digamos, y teniendo también que perder a su socio, ¿no? Entonces, claramente, la opción 2 también, desde el punto de vista económico, financiero y humano, es espantoso, digamos, ¿no? La 4 es como si se abrazaran y se pegaran un tiro los dos, ¿no? Cualquiera sabe que salvo que sea una empresa que cotice en bolsa, digamos, con un mercado muy transparente, colocar un tipo de estas empresas en el mercado es malvender la acción, ¿no? Aparte, digamos, naturalmente el mercado y la bolsa sabe a los 30 segundos cuál es el origen, por qué están vendiendo, porque tienen un conflicto adentro. Entonces empezamos a jugar, digamos, o lo que pasaría con Carlington, ¿no? Decir, a ver, vender las acciones a Carlington. Carlington en 2 segundos averigua que estos están en conflicto y empieza a negociar, a quebrarlos de a uno y le compra las acciones a mucho menor precio. Y acá en la 5 terminan yéndose los dos, o sea, terminan yéndose los dos por menos plata. Es decir, hay destrucción de valor por donde se lo mire, digamos, ¿no? Y en el caso al final termina y dice, che, ¿por qué no le decís, por qué no te vas? ¿Por qué no le decís a tu hijo que se vaya? Porque yo no puedo hacer eso, dice, así termina el caso, ¿no? En definitiva, la opción que hay que tomar es la más antipática, la que nadie está dispuesto a tomar. A ver, ¿esto podría haberlo evitado un abogado? No, no lo creo, digamos, ¿no? A ver, no pongamos un contador, no, pero quizás un trabajo previo de esto, digamos, ¿no? Un trabajo despacioso de esto, a medida que quizás ellos se entendían perfecto y estaban hiper alineados y había una cohesión gigante entre ellos. Quizás cuando han tenido hijos y cuando veían que alguno iba creciendo la edad, quizás era el momento para plantear ahí, sí, a ver, organicemos un poco, no hagamos un mega protocolo, pero nos pongamos de acuerdo, a ver, pueden tener 6 hijos, yo tengo 2. ¿Podrán entrar nuestros hijos? A ver, ¿el número da para todos? ¿Da? Bueno, listo, da el número. Bueno, pero ¿quién va a entrar, digamos? ¿Va a entrar cualquiera? ¿Tiene que terminar la facultad? No, ¿por qué no hacemos que, a ver, evitemos este tipo de problemas, que el chico entre sin experiencia o ¿por qué no hacemos que él tenga que trabajar en algún competidor o alguna empresa del rubro 3 años antes de entrar acá? ¿Por qué no ponemos un mínimo de nota o no? O factor, digamos, reglamentar el acceso de los familiares en la empresa, de modo que cuando entre, de haber llegado Quique, no hubiera sido un problema personal de Quique. Hubiera sido un problema, digamos, se llama Quique el problema hoy, pero podría ser con cualquier otro hijo, porque había un reglamento objetivo y un consenso sobre cómo incorporar familiares a la empresa, ¿sí? Si esta planificación mínima se hubiera hecho, digamos, probablemente este problema no se hubiera dado, ¿sí? Probablemente Quique
todos hubiéramos sabido que Quique no podía entrar, o probablemente hubiera ido a hacer su camino de maduración trabajando en otro lado unos años antes y entrando en la empresa más maduro, donde hubiera tenido la experiencia de un jefe real que no le permita las cosas que le permitía el padre, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, acá está hecho el gráfico del caso Cue Sánchez, que esto es lo que yo los invitaba a que puedan hacerlo con su empresa, con su realidad, digamos, ¿no? Ver cómo se dan los ámbitos de autonomía en este caso. Nazario era familiar, propietario de la empresa, al igual que Moisés, son dos familias separadas, y Moisés cargaba con la dirección de la empresa que Nazario había renunciado por su tema de salud, ¿sí? Acá aparece Quique como familiar y también pongamos como propietario, digamos, ¿no? Hagamos de cuenta que tiene acciones. Teresa lo mismo. Y donde acá, digamos, Quique tiene un rol ejecutivo. Esto es un poco extraño, esta cruz que les pongo acá en dirección. ¿Qué opinan? Teresa era formalmente directora, no era formalmente directora, pero se transforma en una directora en las sombras cuando empieza a presionar para que se nombre a su hijo gerente general. De algún modo que podemos poner un signo de admiración acá. Teresa era una directora, digamos, y acá mezcla, acá la familia y el rol de familiar de Teresa invade un rol de dirección, digamos. Acá me parece que es la madre del problema. Acá donde se da el gran chispazo, ¿no? Y miren, bueno, Maldonado, que es solo un miembro del board ejecutivo, un gerente muy importante, pero miren cómo este caso termina destruyendo valor. Destruyendo valor porque se saca un recurso muy valioso, que era Maldonado. Se resiente el afecto societatis, como decimos los abogados, esta química que hay entre los socios que los llevaba a ir adelante y a apoyarse mutuamente, se empieza a romper. Y también y desde el punto de vista ya del valor económico, la vil moneda, el vil capital, como quien diría, se pierde surge la posibilidad de que se retiren los socios, dejen una empresa en manos de otras personas que no sabemos si pueden ser mejores o peores, y retirándose, perdiendo patrimonio, vendiendo acciones, digamos, a un valor menor al que correspondería. Entonces, a ver, podemos tomar la palabra valor en cualquiera de sus acepciones, moral, económico, en todas, este caso, implica una destrucción de valor. Y acá miren cómo juegan los ámbitos de autonomía, cómo entender qué rol juega cada persona y cómo separar los roles, generar mecanismos para que el directorio no entre, digamos, el hijo que más necesita, digamos, sino al directorio tiene que entrar alguien que tenga las capacidades estratégicas, como a la gerencia, las capacidades ejecutivas. La familia serán todos iguales, digamos, el que quiera entrar a la empresa podrá entrar, pero si tiene capacidades, cumple con ciertos requisitos y entrará a determinado lugar según sus capacidades, ¿sí? Acá ningún familiar, por el hecho de ser familiar, va a venir a imponer una voluntad, digamos. Acá nos vamos a regir por métricas, por la rentabilidad, por la eficiencia, etc. Y en la casa nos regiremos en quién necesita, quién no, quién está preocupado, quién necesita asistencia, quién me necesita como padre. Esos son los criterios que regirán puertas dentro de la familia. Y la empresa regirán otros. Y en la medida que logremos tratar de mantener a través de mecanismos de reglamentos, protocolos, conversaciones desde lo más separado, es la forma de garantizar el éxito de la empresa familiar. Hasta aquí llegamos hoy. Quiero que les quede estos dos conceptos de solapamiento entre empresa y familia y los ámbitos de autonomía, y haberlo visto en el caso, para que mañana meternos un poco más en cómo cómo se planifica legalmente, qué se puede hacer, dar algunos rudimentos, sí quizá dar algunos tips. Esto no es una clase que está pensada para abogados, aunque saludo y me encanta que tener un montón de colegas acá, pero la idea es hablar con términos sencillos. La idea es que ustedes puedan conocer qué hay en la caja de herramientas para planificar estas cosas, para separar los ámbitos, ¿sí? Lo importante es saber separar los ámbitos. Después vemos con herramientas qué herramienta existe para cada cosa y cómo se puede ejecutar para que tengamos toda una cultura general de qué es lo que se puede hacer. Y después, bueno, lo lleven para su vida y en algún momento si les toca hacerlo, poder hilar fino y meterse mucho más a fondo, o puedo darle un montón de textos, libros y cosas para que profundicen. Yo, esta parte que por ahí es menos legal, yo lo he seguido mucho a Guillermo Perkins, que tiene un libro de empresas familiares muy lindo para algunas partes.
Hay un montón de bibliografía y cosas, pero ahora me gustaría que se queden con estas ideas nucleares para entender esta realidad, ¿sí? Y me gustaría ahora abrirle un poco no le diría preguntas, a por ahí compartir, digamos, con ustedes algo, alguien que quiera hablar, comentar o su vivencia, cómo se ha sentido, si le queda alguna duda o lo que fuere, ¿sí? Así que dejo abierto para ustedes. Me gustaría me gustaría si hubiera acá alguien que sea un no familiar dentro de una empresa familiar. Alguien que trabaje por una empresa familiar. Y que se anime a hablar. Hola, Federico. ¿Sí? Celeste, Sí, ¿cómo estás? Celeste. ¿Todo bien vos? Bien, bien, gracias por estar, Celeste, gracias por participar. Y gracias por Mirá, sumar tu opinión ahora. Te reescucho sí, sí, les cuento. Yo soy abogada, hice una especialización en recursos humanos y actualmente trabajo en una empresa familiar. Soy como gerente de recursos humanos y bueno, por ahí esto de compartir el día a día. Muchos de los problemas que vos traes se resuelven desde recursos humanos. Esto de cuánto le pago a cada uno de los hijos, o a los primos, o a los sobrinos. Nosotros hemos generado lo que es la política de compensaciones en función del puesto que ocupan. No solamente ellos, sino también todos los colaboradores de la estructura tienen un salario en función de la responsabilidad, el expertise. Fabuloso. Y Te yo interrumpo un segundo. tengo... Sí, Te interrumpo un sí. segundo. Este es el ejemplo que me encanta. Porque hay como un fetichismo del protocolo, ¿no? La gente cree que organizar una empresa familiar y ir a un protocolo y hacer bla. A ver, Celeste acaba de demostrar con una herramienta muy concreta y muy útil cómo se puede hacer cómo se puede ir a un punto, solucionar un gran conflicto con una herramienta concreta desde recursos humanos. Me parece fabuloso. Me parece que lo que cuenta Celeste ejemplifica perfectamente lo que le quiero decir. No es cuestión de genialidades, grandes documentos legales, es ideas concretas y creativas. Y con eso probablemente es capaz que Celeste ha solucionado el gran problema de la empresa, el gran tema que le molestaba y lo otro ya no le importa, no hay otros temas, digamos, ¿no? Así que bueno, te interrumpí a Celeste un segundo para no quería dejar pasar esta nota a pie. Bien, nosotros, digamos, la empresa tiene su protocolo familiar, justamente Guillermo fue el que los ayudó en todo ese proceso, pero el protocolo quedaría, digamos, como solamente en el escrito, si no tenés este tipo de práctica, por ejemplo, de recursos humanos. Otra que también hemos implementado es lo que es el plan de carrera. Cuando ingresa un nuevo familiar o familiares que estaban pero no tenían por ahí definido bien la posición que ocupaban, armamos planes de carrera donde ellos se tienen que capacitar, tienen que cumplir con algunos indicadores de gestión para poder ocupar posiciones de ejecución. Así que bueno, también ese tema, y bueno, el otro sería gestión del desempeño, en esto de decir, che, ¿por qué yo tengo un bono y mi hermano tiene 2? Bueno, porque hay una evaluación en gestión de desempeño. Lo mismo con los procesos de selección, todo lo que es recursos humanos está muy vinculado a estas herramientas preventivas que vos traes, que son lo que hay que hacer, entiendo yo, en la empresa familiar, como para que no se llegue a conflictos tanto familiares como legales. Yo convivo, somos 120 en la empresa, de los cuales 10 son familiares. Así que tenemos muchos familiares dando vueltas. Otra cosa muy importante que has dicho, muy buena tu participación, Celeste, en serio te lo digo, no por adulador. Otra cosa gracias. muy importante. A mí me apasiona mucho lo que es empresas familiares, ya hace 4 años que estoy ahí adentro y bueno, te tiene que gustar. No, además, a ver, me parece que desde tu departamento has aportado, digamos, has sido un soldado a la causa, digamos, ¿no? Aportando herramientas concretas. Vos has dicho algo muy importante que también, de las pocas cosas que quiero transmitir, aparte de estos dos conceptos, es desmitificar esto, ¿no? De que hay mucho de que el protocolo. Hay muchos protocolos guardados en cajones, se lo juro por Dios. Y les puedo nombrar empresas, bueno, no les puedo nombrar, pero conozco empresas por amigos, por cosas que tienen un protocolo fabuloso hecho con el señor lleno de títulos de la Universidad de Barcelona, o lo que fuere, digamos, Harvard, lo que buscan el título, lo que quieran, protocolos que están guardados en el cajón. ¿Por qué? Porque el protocolo
primero, a ver, lo pueden bajar de Google, digamos, ¿no? Como a todo. O sea, si ustedes creen que la solución para su empresa es el protocolo, se lo pueden bajar mañana y listo, se acabó el problema. Pero no, el protocolo es un documento que tiene que, a ver, es como la Constitución Nacional del país, digamos. Es un documento que si no lo creemos y lo hacemos carne, no sirve para nada, ¿sí? ¿Y cómo se hace carne esto? Con prácticas, con pequeñas iniciativas. A ver, uno estratégico, creo que el asesor tiene, me parece que la riqueza del asesor es eso, encontrar estratégicamente a través de dónde entrar, ¿no? Es imposible, digamos, no existe esa escena donde viene el asesor de empresa familiar, bienvenido, estamos esperándolo, queremos que nos haga un protocolo. No, es mucho más difícil. Celeste se ríe porque seguramente vos sos la espía rusa que genera las herramientas. Pero hay que buscar por dónde entrar, a través de quién entrar. Si a ese, a través de... Es estratégico el tema. Es estratégico esto de conocerle el humor a cada familiar. En donde yo estoy son 4 directores, que los 4 son familiares, accionistas, obviamente, directores y al mismo tiempo gerentes. Entonces la dinámica es muy operativa. Yo también asesoro a una entidad empresaria donde, digamos, la comisión directiva son muchos, y he aprendido que uno puede tener el gran tema, el gran proyecto, pero si uno lo planteó a la persona incorrecta, en el momento menos indicado, el gran plan puede desaparecer, digamos, en un segundo, ¿no? Porque justo esa persona es el enemigo del otro, que eso pasa en la familia, pasa en todos lados, digamos, ¿no? En cualquier organización humana pasa esto, es decir, hay que saber en qué momento plantearlo, cómo y con quién. Y es muy estratégico esto, digamos, ¿no? Es como, a ver, un ejemplo tonto el que lo voy a dar, pero digamos, es la estrategia de los jugueteros esta, ¿no? Las propagandas de juguetes, digamos, están en canales de chicos, digamos, ¿no? Pero los chicos no son los que compran los juguetes. Entonces, hay una persona que influencia la compra, que es el chico, donde hay que llegar y hay que llenar los canales de televisión de propaganda de juguetes, para que el chico, cuando salgan caminando por la calle, cuando vea en internet un cartel que se vende la muñeca tal, le haga la vida tan insoportable al padre que el padre termine tomando la decisión de hacer el clic y comprando, ¿no? Bueno, esto es algo parecido. Hay un influenciador en la compra, si se llama esto a servicio de una compra, que es la persona que va a llevar la inquietud de planificar una empresa familiar a la empresa, y donde generalmente, y lo entiendo perfectamente, muchos fundadores son refractarios porque dicen, a ver, va a venir un profesional, le enseñaron a mí, digamos, yo armé Google, digamos, ¿no? Y ahora me dicen que va a venir un chico de menos de 40 años que va a enseñar a mí cómo manejar mi familia y mi empresa. O sea, es imposible, eso no existe, digamos. Entonces, es muy estratégico cómo llegar, cómo plantear los temas, cómo planearlos. Y en ese aspecto me parece buenísima tu participación, Celeste, porque me parece un muy buen lugar de donde bombardear recursos humanos, ¿no? Y cómo entrar. Sí. Hay que saber buscar el sponsor, digo yo, porque depende de lo que quieres hacer. Tenés que ver con cuál director hablar. La última acción que hicimos es todo lo de lo que es política de medio ambiente, y claramente yo sabía cuál director tenía que ir a comentarle la idea que nos iba a sponsorear, y bueno, finalmente lo pudimos hacer. Así que bueno, es eso otro tip, saber buscar el sponsor adecuado para lo que uno tiene en mente. Excelente, excelente. Sí. Así que bueno, cualquier consulta a disposición. Como les digo, soy abogada, pero actualmente estoy muy metida en lo que es recursos humanos, así que bueno, me gusta la parte laboral, obviamente, así que bueno, como que es una combinación bastante copada. Y alguien, a ver, perdón, no sé si Jorge del Aporte estás, pues bueno, a veces un hijo nos molesta, tenemos que salir de la reunión. Jorge, no sé si estás acá en el Zoom. Bueno, me parece que... Quiero alguien de una empresa familiar. Quiero alguien que por último, antes de dejar de molestarlos, quiero alguien algún integrante de la empresa familiar que me cuente cómo ve todo esto que estamos hablando acá, si es una locura, si se sienten identificados, si pueden hacer catarsis, o somos todos profesionales asesores acá. Bueno, me parece que me quedé sin... No se animaron a venir los dueños de empresas familiares, me parece acá. Así que bueno, abro, a ver, alguien que quiera tomar la palabra, alguien que tenga alguna duda, o pasamos ya, nos vemos mañana. Bueno, me parece que... A ver, les pido un momentito de paciencia,
porque quiero pasarles una encuesta que... Hay un comentario ahí en el chat, Fede. Sí, ya lo miro, estoy... antes los avisos parroquiales, como quien diría, antes de ver el comentario, les copio en el chat, por favor, un link, si son tan amables de hacer la encuesta, porque aplicamos mejora continua y por ahí sacamos mucho feedback de lo que ustedes cuentan, ¿sí? Comentario de Gabriel. Pasa también en las compañías grandes llenas de políticos. Uy, tal cual. Bueno, yo les contaba que con Gabriel había trabajado. Gabriel, no sé si puede contar. Gabriel trabajaba en una tarjeta de crédito muy importante. Ahí nos conocimos. Y tal cual, si hay un lugar donde existen los grandes reglamentos y las grandes intenciones, digamos, que dan los cajones, son en las empresas grandes, ¿no? Gabriel, ¿qué me podés contar? Te estás conmuteado con el micrófono. Ahora sí. Ahí me parece que sí. Bueno, Sí. un poco la intención era lo que volcaba en este comentario. Yo trabajé en distintas estructuras, o sea, en estructuras más pequeñas, en estructuras más grandes. Las empresas grandes siempre tienen una aspiración en su curva de crecimiento, una aspiracional de tener muchas normas, de tener departamentos que están dedicados exclusivamente a dictar normas internas. Por lo general son plagios de cosas que ya están inventadas por otras compañías, ¿no? Donde se terminan copiando y pegando cosas que son muy difíciles de adaptar. Y la realidad es que, si bien muchas de ellas tienen mecanismos de comunicación interna para que toda la compañía tenga acceso a conocimiento de esas normas y demás, si no existe una voluntad férrea de parte de la dirección, no existe un convencimiento que estos mecanismos son útiles para que haya reglas transparentes, reglas igualitarias, y por otro lado, que estas reglas sean mitigantes de conflictos posteriores, es muy difícil que estas normas verdaderamente tengan una utilidad. Yo recuerdo, bueno, en el caso que nos tocó compartir hace muchos años, teníamos normas internas en materia de compras y contrataciones que fueron violadas todas y cada una de ellas. Vos y yo sabemos nada más cómo terminó ese asunto y de qué se trataba. Pero lo cierto es que una compañía llena de controles, con una auditoría interna, con una auditoría externa, en el régimen de oferta pública, tal vez desde afuera se presume que las cosas están muy ordenadas, pero lo cierto es que no era tan así. Incluso habiendo manuales muy específicos en materia de compras y contrataciones, algunas de ellas de administración, te das cuenta que, por ejemplo, había facturas que tenían o adolecían de una falsedad ideológica. Más que nada, para ponerlos en tema, tenía que ver con un contrato publicitario que nosotros teníamos con una agencia, y esta agencia había emitido una cantidad de facturas que adolecían de falsedad ideológica, eran pertenecientes a servicios que nunca se habían prestado. Y la realidad es que el área de administración, pese a tener sus protocolos, sus procedimientos internos y demás, jamás había tomado el trabajo de rechazar estas facturas en tiempo y forma, con lo cual tuvimos enfrente un juicio bastante aguerrido por cobro de facturas en una jurisdicción que nosotros no conocíamos, en donde no sabíamos muy bien cuáles eran las reglas procesales, y donde no nos terminó yendo como esperábamos. Totalmente. Después esto se va trasladando a otras cosas, ¿no? Las compañías tienen, por una cuestión de ser compatibles en su línea de compliance con otras compañías de las que forman parte de su cadena de valor, empiezan a tener comités internos, ¿no? Muy burocráticos, y comités que se dedican a investigaciones internas en casos de corrupción. Y vuelvo al punto inicial, ¿no? A la reflexión inicial. Mientras que verdaderamente no existe una preocupación activa de la dirección de la compañía en que esto forme parte de la cultura, lo único que se justifican son los sueldos de un área de organización y procesos que no aporta mucho valor, y muchas veces las soluciones son tomando lo que decía recién, me olvidé el nombre, creo que era María, me olvidé, Celeste. Hay soluciones que tienen que ver con la ejecución diaria y con tener una voluntad de resolver eso. Estoy convencido que la compañía donde trabaja Celeste tiene una dirección que descansa en que recursos humanos pueda llegar con decisiones y con soluciones sencillas. Comparto con vos, Federico, que muchas veces cuando se busca las soluciones complejas o tratar de normativizar todos los procesos de una compañía, finalmente se vuelve todo papel muerto en un cajón y no soluciones que verdaderamente formen y además parte que estamos en un mundo donde si hay algo que vamos a tener que tener hoy,
es flexibilidad absoluta, porque los cambios son repentinos, constantes, y entonces, bueno, hay que ejecutar, digamos. Evidentemente, Celeste, en tu empresa, has tenido apoyo de la dirección, digamos. Yo no creo que por más que, digamos, me parece genial tus propuestas, tus cosas, pero yo creo que es muy difícil que una persona en contra de la voluntad de la dirección o sin atención, pues, digamos, pueda hacer esto sin dificultad, ¿no? No, Así seguro. que, De hecho, yo estoy ya hace 3 años y pico. Yo entré como jefe de recursos humanos. Ellos hace rato que estaban con la idea de que recursos humanos sea una gerencia, pero bueno, no encontraban por ahí en quién delegar la responsabilidad, porque recursos humanos es la cara visible de la comunicación de la estructura, es como que es el nexo entre la dirección y los colaboradores. Entonces, como que les costaba mucho eso. Bueno, finalmente se dio la posibilidad. Yo también estaba buscando un crecimiento profesional y bueno, y avanzamos con un montón de procesos, pero ellos realmente creen en recursos humanos, no es que tienen el área para decir que en el organigrama está la gerencia de recursos humanos. Hay un convencimiento de parte de ellos en que lo importante en la organización son las personas. Entonces, como que está bastante arraigado ese pensamiento. Es una empresa ya que tiene 42 años, 43 años, es una empresa que ya tiene su trayectoria, pero es esto, digamos, de mantener el respeto en la estructura. A mí me parece muy loco, pero los familiares, cada uno ocupa su lugar, y yo al ser gerente estoy estructuralmente por encima de ellos, y vienen a pedirte permiso para hacer algunas cosas, o para plantearte esto. Hay, por ejemplo, un director que es par mío, y él me viene a pedir permiso a mí para hacer cosas que al principio me parecía muy raro, porque yo decía, pero si es el dueño, lo puede hacer él. Pero bueno, ellos evidentemente creen en esto del protocolo familiar, de la estructura, y bueno, creo que por eso la empresa sigue después de 42 años y es exitosa, ¿no? no, es muy interesante lo que contás vos, digamos, ¿no? Eso, bueno, el tema de los ámbitos de autonomía, digamos, ¿no? El dueño tiene una menor jerarquía que vos en determinado ámbito de autonomía, digamos. Respeta, a ver, en el ámbito ejecutivo no te puede discutir nada vos, porque vos sos la que lideras, digamos, ¿no? Ese rol de ejecución en ese punto, por más que él en otro ámbito sea dueño de la empresa, ¿no? Propietario. Claro. Me parece que lo han entendido perfecto, está buenísimo. Y te felicito que no solo que trabajes ahí, pues habla bien de tus jefes, sino también veo que vos has sido muy activa en generar eso, ¿no? Has sido como la ejecutora de llevar el protocolo a la calle. Así que también te hace buenísimo y te felicito. Gracias. ¿Mm? Así que bueno, no sé si el micrófono está abierto, si no, nos vemos mañana. Mañana un poquito más, vamos a hilar un poquito más fino en cuestiones, yo lo llamo de cultura general, legal, digamos. Así que, bueno. A ver, Rosela. Bien. Nos quedan 9 minutos. Rosela dice, Rosela quiere hacer una consulta Celeste por el chat. Rosela, te escuchamos. Sí, sí. Si no, igual puedo hacer la consulta y mañana ampliarlo. La realidad es que me resulta admirable la gestión de Celeste. Quisiera saber si es que nos puede contar cómo logró imponer de alguna manera, ¿no? Esta serie de reglamentos internos para poder hacer que todos los directivos, todos los familiares que forman parte de la empresa acepten, por ejemplo, un sistema de compensaciones o, no sé, el plan de carreras, me parece súper interesante. No sé cómo fue que... Hola Rosela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad es lo que yo les comentaba, de que ellos creen en la gestión de recursos humanos. Eso es fundamental, esto de que la dirección crea que realmente es necesaria el área, y esto de haberla posicionado como una gerencia ha sido todo un mensaje para la estructura. En mi caso ha sido también como muy complicado, porque no complicado, sino que fue como muy llamativo, porque fue la primera gerente mujer en una empresa donde la mayoría son hombres. Entonces como que
fue todo un impacto para la estructura este posicionamiento de la gerencia de recursos humanos. Básicamente se logra con mucho trabajo y con mucho profesionalismo esto de traer prácticas que ya están probadas en otras empresas, explicando por qué son buenas, por qué sirven. Esto del sistema de compensaciones tiene que ver con esto de poder dar un mensaje a la gente y realmente justificar por qué cada uno tiene su salario, más allá de si es familiar o no es familiar. Esto que pasa de que la gente, obviamente, al estar fuera de convenio, no tiene un convenio que regule su salario, vos tenés que demostrarle por qué ese es el sueldo que se le ofrece y se le paga, y no más o lo que te solicitan. Entonces, como que hay que trabajarlo. Hemos trabajado con todo lo que es la parte de encuesta salarial, siempre justificándolo desde las buenas prácticas. Para eso se requiere mucho profesionalismo, no solo del responsable de recursos humanos, sino de lo que uno pueda traer como referente del área. Esto del plan de carrera también es demostrar que es una forma válida de poder posicionar a un familiar para que la organización le dé esta cuestión de respetarlo. Hay muchos de los que están hoy como responsables, son la tercera generación, que se criaron ahí adentro, y hay gente que los conoce desde que eran chicos, cuando iban a acompañarlo a los padres. Entonces vos tenés que lograr validar a esa figura, y lo haces a través de la capacitación, del hecho de que se formen. Es como que tiene que ver desde ese punto de vista. El proyecto de gestión de desempeño también es poder evaluarnos entre todos, y ahí la participación de los familiares tiene que ver con este convencimiento que ellos tienen de que son uno más. Yo por ahí también es como que creo que también es como que cayó en un lugar donde ya había mucho de conciencia de la familia, ¿no? Y el aporte fue válido, pero desde este lugar de poder traer información, de poder traer situaciones donde uno les muestre cómo son las cosas, más allá de la familia. Lo último que hicimos fue el tema de revisión salarial, que tiene que ver con esto de actualizar salario en época de crisis, es decir, cómo actualizar los sueldos cuando las empresas están en crisis, y se hizo todo un trabajo de investigación de qué estaban haciendo las empresas, qué hicieron a nivel nacional, a nivel rubro, a nivel NOA, el tema de la inflación, y se logró un muy buen aumento en el salario de los fuera de convenio, pero porque se trajo información. Y uno de los gerentes, pares míos, me dice, está bueno el trabajo desde recursos humanos porque la dirección siempre autorizaba aumento, pero lo hacían así nomás, a lo improlijo. Entonces la gente no terminaba entendiendo por qué le aumentaban ese número y no otro. En cambio, al traer la información y al mostrarle a la gente por qué es ese el aumento que vos le realizás y por qué en esos tiempos, es como que la gente toma y acepta desde otro lugar las decisiones de la dirección. Así que bueno, es mucho también de que el directorio confía en las prácticas de recursos humanos. No todas las empresas realmente hacen recursos humanos, y bueno, y esto también de traer por ahí mucha formación, capacitación. De hecho, esta capacitación yo la estoy haciendo de manera totalmente personal, nadie sabe que estoy acá con ustedes, pero bueno, uno siempre sigue averiguando, indagando y viendo qué se puede hacer para mejorar el día a día. Así que bueno, si después querés que hablemos en privado, Rosela, lo conversamos para no aburrir. No estaba aburriendo, y de hecho estamos formando un club de fans tuyos, Celeste, mientras hablabas, nos estábamos anotando todo. Bueno. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias a todos, y bueno, ¿les parece? Nos vemos mañana entonces a las 6. El que tenga ganas. Perfecto. Mañana seguimos un poquito más, y bueno, gracias a todos por estar, gracias Ruth, Celeste, todos los que han participado, Rosela, y los que van a participar mañana también, Fede, todos, Gabriel, gracias a todos, ¿sí? Nos vemos mañana. Muchas gracias Hasta mañana. Bueno. a todos. Nos vemos. Hasta mañana. Que anden muy Chao, bien. nos vemos. Gracias. Mañana.